Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos capítulo 11, verso 22. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Raúl García, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, México, nos comparte un estudio referente a un varón judío, descendiente de la tribu de Leví y conocedor de la palabra de Dios, el cual, por el Espíritu Santo, fue elegido, apartado y enviado a predicar la palabra y para exhortar a los creyentes que permaneciesen en la gracia de Dios. Bernabé. Hola hermanas, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Les habla nuevamente Raúl García de la iglesia de Salamanca, Guanajuato. Espero que el siguiente mensaje sea de bendición. Como ya vimos, Bernabé es el sobrenombre de José. Pero lo que quiero tocar el día de hoy es el significado de Bernabé, que como ya lo leímos en Hechos capítulo 4, versículo 36, los apóstoles le llamaron Bernabé porque es hijo de consolación. Y bueno, para mí en lo particular, no sé para ustedes, pero para mí es bastante difícil llevar a cabo una consolación adecuada. Siempre que quiero hacer algo así, queda mi mente en blanco, no sé lo que decir. Así que lo que hago es mejor ir a lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Y fíjense que esto pienso que Pablo lo aprendió de Bernabé, porque Pablo y Bernabé eran compañeros. Entonces Pablo aprendió consolación de Bernabé. No afirmo que Pablo escribe esto porque lo vio en Bernabé, pero seguramente tuvo influencia de él. En el verso 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Fíjense que el texto ahí dice implícitamente que los que han pasado por tribulaciones deberían de tener mejores palabras para consolar, porque ellos han sido consolados de Dios. Entonces supongo que Bernabé era alguien que había pasado por muchas tribulaciones. Seguramente sí, ¿verdad? Porque la primera iglesia en Jerusalén pues estaba pasando por persecución. De hecho, en el Hechos capítulo 4 que acabamos de leer, también veíamos que los apóstoles habían estado en Jerusalén ante los sacerdotes, ante los príncipes, y ellos habían sido amenazados. Entonces la iglesia estaba ahí siendo vista y seguramente estaban siendo perseguidos. Recordemos también que Pablo mismo era un perseguidor de la iglesia, que pedía cartas para ir tras los hermanos en diversas ciudades. Entonces seguramente Bernabé había pasado por diversas situaciones y esto lo había formado para poder dar una mejor consolación. Así que hermanas, aquellas que han pasado por grandes angustias, ustedes tienen la experiencia para poder consolar a las hermanas que ahora están pasando por angustia. Y algo que podemos llegar a pensar es que no somos tan experimentados en la palabra para poder dar un consejo. Creemos que eso solamente debe ser de alguien muy estudiado en la palabra para que tenga sabiduría. Pero me llega ahorita a la mente el ejemplo de los amigos de Job. Dios los había mandado con su palabra para que lo consolaran. Y vemos ahí que Job les dice al final, ¿verdad? De todos los discursos que ellos dan, son unos amigos molestos, unos compañeros molestos. Porque ciertamente habían dado mucha palabra y mucha de la palabra que ellos dicen tiene verdad, pero no tiene la interpretación o el sentido que Dios quería que le dieran para consolar a Job. Entonces no es de grandes teólogos la consolación, sino más bien de aquellos que han recibido consolación de Dios en sus tribulaciones. Y aunque ellos fallaron en la consolación que le dieron, podemos aprender ciertas cosas también buenas de las que ellos hicieron. Por ejemplo, ellos llegaron y estuvieron simplemente a un lado de Job. Se pusieron a su nivel, se vistieron de saco, de ceniza, y trataron de ser empáticos con él.
Eso es algo que podemos aprender de ellos. Bueno, cuando alguien necesite consolación, a veces no son tan necesarias las palabras, a menos de que ellos nos las demanden. Pero ellos estuvieron 7 días sin hablar y estuvieron ahí en saco y ceniza, humillados al lado de su amigo. Creo que eso era más lo que Job necesitaba: compañía y personas que trataran de ponerse en el estado de sufrimiento en el que él estaba, solo para que él entendiera que no estaba solo. Y veo ahora tristemente, hermanos, que no abrazamos a nuestros hermanos que están en tribulación, no estamos llorando con ellos, cuando el apóstol Pablo también dice: llorad con los que lloran. Entonces nos estamos haciendo como muy herméticos, muy apartados, y eso es algo que tenemos que quitar de nosotros. Tenemos que ir y tenemos que buscar a los hermanos que están en tribulación y estar con ellos, tratar de ponernos en sus zapatos, no aislarlos, no separarlos, no dejarlos solos, porque lo más seguro que en estas situaciones lo que nosotros necesitamos es sentir apoyo. Entonces la consolación no es de grandes teólogos, hermanas, la consolación es de gente que está dispuesta a amar a sus hermanos, a estar con ellos en su sufrimiento, a ser empáticos con nuestros amados hermanos. Y al menos tenemos dos grandes ejemplos de Bernabé en la palabra de Dios, de cómo su consolación trajo gran bendición a la iglesia. Obviamente, como ya lo habíamos dicho, el primero de ellos es Pablo. Pablo, el cual, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 26 y 27, nos narra cómo Bernabé va por Pablo y lo introduce a la iglesia, porque la iglesia en Jerusalén, temía a Pablo con obvia razón, ¿verdad? Porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Y entonces él toma y lo lleva con los apóstoles. Imaginen cómo se sentía Pablo, ¿verdad? Había sido humillado por el Señor. Todos los judíos lo perseguían para matarlo, porque precisamente en el capítulo 9 también explica eso, de que Pablo había huido de la persecución de los judíos, porque pues obviamente para ellos era un traidor. Y luego llega a Jerusalén esperando que la iglesia lo reciba, y lo que encuentra en la iglesia es que nadie lo acepta. Entonces Bernabé lo lleva a los apóstoles y allí comienza el gran ministerio del apóstol Pablo junto con Bernabé, porque van a empezar los viajes misioneros. Vean, hermanas, cómo el ministerio de consolación puede impactar grandemente, grandemente a los hermanos y grandemente a la iglesia, porque sin lugar a dudas el apóstol Pablo fue un parteaguas, una herramienta que el Señor usó para bendecir grandemente a la iglesia aún hoy en día. Entonces, hermanas, considero que es muy importante que debemos ejercitar este ministerio de consolación con el cual nosotros hemos sido consolados del mismo Dios y de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y así nosotros consolar a aquellos que están pasando por diversas tribulaciones. Que Dios les bendiga, que pasen buen día y que Dios las guarde. Amén.